Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas en esta hora de la mañana de, de miércoles 12 de junio. Estamos celebrando a San Juan de Sagún, predicador. 1479 bendiciones a todos los Juan, que hoy es día de sus cumpleaños. A todos los que no tienen el nombre de Juan, pero es día de sus cumpleaños. Y a todos los que es día de sus cumpleaños, bendiciones a todos en el Señor. Dios los bendiga. Hoy estamos celebrando el 9º aniversario de los padres de nuestra diócesis, el padre Francisco Javier Serna, el padre Ángel Villanueva, el padre Carlos Abraham Valderas, el padre Josué Rubén García y el padre Adolfo Hernández Fuentes. Son los que están cumpliendo el 9º aniversario de sacerdotes en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a estos hermanos. Son 5 hermanos que siguen en la barca del Señor con esa situación de llevar sus remos en esa bendición. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. A todos, a todas en el Señor. Escuchamos este canto en este día de la vida de los santos y nos disponemos al Señor en su presencia santa y gloriosa, miércoles 12 de junio. El día de Pentecostés, en un aposento alto. El día de Pentecostés, en un aposento alto, se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo. Se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo. Y la madre de Jesús, que estaba entre los santos, y la madre de Jesús, que estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo. Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Juan
de Sahagún, predicador, 1479. Sahagún es una ciudad de España y allá nació nuestro santo en el año 1430. Sus padres no tenían hijos y dispusieron hacer una novena de ayuno, oraciones y limosnas en honor de la Santísima Virgen y obtuvieron el nacimiento de este, que iba a ser su honor y alegría. Educado con los monjes benedictinos, demostró muy buena inclinación hacia el sacerdocio y el señor obispo lo hizo seguir los estudios sacerdotales y después de ordenar a sacerdote lo nombró secretario y canónigo de la catedral. Por eso estos cargos honoríficos no le agradaban y pidió entonces ser nombrado para una pobre parroquia de Arrabal. Después de varios años de sacerdocio, sintió el deseo de especializarse en teología y se matriculó como un estudiante ordinario en la Universidad de Salamanca. Allí estuvo 4 años hasta completar todos sus estudios teológicos. Al principio era bastante desconocido, pero un día fue invitado a hacer el sermón en honor de San Sebastián, patrono de uno de los colegios y su predicación agradó tanto que empezó a ser muy popular entre las gentes de la ciudad y sucedió que le sobrevino una gravísima enfermedad con serio peligro de muerte y no había más remedio que hacerle más difícil la operación quirúrgica y con los métodos tan primarios en ese tiempo, fue entonces cuando prometió a Dios que si le devolvía la salud mejoraría totalmente su comportamiento y entraría de religioso. Dios le concedió la salud y Juan se entregó de religioso agustino. En el noviciado lo pusieron a lavar platos, barrer corredores y deshiervar campos, y siendo todo un doctor lo hacía todo con gran humildad y total esmero. Después lo pusieron a servir el vino a la comunidad y todavía se conserva las vasijas con la cual hizo el milagro que con el poco vino sirvió muchos comensales y sobró vino. En cumplimiento de estos deberes, en penitencia, en obediencia y en humildad, no le ganaba a ninguno de sus otros religiosos. El convento de los padres agustinos en Salamanca tenía una fama de gran santidad, pero desde que Juan Sahagún llegó allí, esa buena fama creció inmensamente. Era un predicador muy elocuente y sus sermones empezaron a transformar a la gente. En la ciudad había dos partidos que se atacaban sin misericordia y el santo trabajó incansablemente para que lograran que los cabecillas de los partidos se amistaran y firmaran un pacto de paz y se acabaran la violencia y los insultos. Los biógrafos dicen que Fray Juan era un hombre de una amabilidad con todos, devotísimo del Santísimo Sacramento y muy amigo de dedicarse largos ratos de oración. La gente cuando lo veía rezar decía, parece un ángel. El estudio que más le agradaba a él de las Sagradas Escrituras para lograr comprender, amar más la palabra de Dios. A veces le gastaba todo el día visitando enfermos, tratando de poner paz en las familias desunidas y ayudando a la gente pobre y hasta se olvidaba de ir a comer. Algunos lo criticaban porque en la confesión era muy rígido con los que no querían enmendarse y se confesaban solo para comulgar sin tener el propósito de volverse mejores. Pero su rigidez transformó a muchos que estaban como adormilados en sus vicios y malas costumbres. Confesarse con él era empezar a enmendarse. Otro defecto que le criticaban sus superiores era que gastaba mucho tiempo en celebrar la Santa Misa, pero para ellos había una explicación. Es que nuestro santo veía a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y al verlo se quedaba como en éxtasis
ya no era capaz de muchos ratos de proseguir la celebración, pero la gente gustaba de asistir a sus misas porque les parecía más fervoroso de las que los otros sacerdotes hacían. San Juan de Sahagún predicaba muy frecuentemente contra los ricos que expulsaban a los pobres, explotaban a los pobres. Y una vez un rico, amargado con estas predicaciones, pagó a dos delincuentes que- para que atalayaran al santo y le dieran una paliza, pero cuando llegaron junto a él, sintieron tan gran temor que no fueron capaces de mover las manos. Luego confesaron muy arrepentidos que lo habían invadido el terror reverencial de que no habían sido capaces de golpearlo. En un pueblo habló muy fuerte contra los terratenientes que no pagaban lo debido a los campesinos, y desde entonces aquellos ricachones no le permitieron volver a predicar en ese pueblo. Sus preferidos eran los huérfanos, los enfermos, los más pobres y los ancianos. Para ellos recogía limosna, buscaba albergues y asilos, y a las muchachas en peligro les conseguía familias dignas que les dieran sana ocupación y las protegieran. Hizo frecuentes milagros y obtuvo con sus oraciones que a Salamanca lo librara Dios durante la vida del santo de la peste de tifo negra que azotaba a otras regiones cercanas. Un joven se cayó en un hondo pozo. Fray Juan la alargó la correa y sin saber cómo salió el joven desde el abismo. Pre- Prendido de tal correa, la gente se puso a gritar milagro, milagro, pero él se escondió para no recibir felicitaciones. Salamanca sufría un terrible verano. Él les anunció que con su muerte llegaría lluvias abundantes, y así sucedió. Apenas murió, enseguida llegaron una abundante y provechosas lluvias. Sucedió que un hombre que tenía una amistad de adulterio con una mujer mala, al escuchar el sermón de Fray Juan, se apartó totalmente de tan dañosa amistad, y entonces aquella pérfida y malvada exclamó: ya verá el tal predicador que no termina con vida este año, y mandó a echar veneno a un alimento que el santo iba a tomar. Desde entonces Fray Juan empezó a inflamarse y a secarse, y en aquel mismo año del año 1479 el santo predicador murió a los 49 años de edad. Y a su muerte dejaba a la ciudad de Salamanca completamente transformada, y la vida espiritual de sus siguientes renovados de manera admirable. Que Dios nos mande muchos valientes predicadores como San Juan de Sahagún en España. Del año 1479, San Juan intercede por nosotros en este caminar de la diócesis de Veracruz, Puerto. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué puedo, y hasta me emociono, qué puedo decirte del Evangelio de hoy? Pues nada, miren dónde está el cumplimiento en la vida de los santos, donde el Señor le da plenitud. El Señor le da plenitud a aquellos que cumplen su palabra, le da plenitud. Y en la vida de los santos que hoy estamos celebrando, San Juan Sahagún,
cómo es que el Señor le permitió esa plenitud. Y como dice al final del Evangelio, el que cumpla mis mandatos y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Entonces ahí está la plenitud que nosotros debemos de mirar, porque no he venido a abolir la ley, ni un punto ni una coma de la ley, sino a darle plenitud. Esa plenitud que está hablándonos es la vida de San Fray Juan de Sahagún, que hoy nos habla el Señor con toda la fuerza y con toda su plenitud, válgale la redundancia. Entonces, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. En ti, hermana Norma, en ti, hermano Félix, el Señor quiere dar la plenitud. En ti, hermana Margarita, quiere el Señor dar plenitud de su palabra para poder tener esa vivencia de gracia y bendición. Por eso mismo dice, no he venido a abolirla, no he venido a quitarla. Cuando tú y yo la cumplamos dentro de los mandamientos, entonces la plenitud, y cumplamos los mandamientos y mostremos esos mandamientos en nuestra vida, esa es la plenitud que el Señor nos está invitando a vivir, hasta que la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que cumpla, y los enseñe, escúchalo bien. No, padre, es que yo los cumplo. Pues sí, pero no se te ve en la vida, no se te ve en relación a la expresión de vidas. Llevas una vida como amargada, una vida como seca. Entonces, el cumplir y el enseñar está que vas a tener plenitud. Será grande en el reino de los cielos. Por eso mismo hoy, en este día de gracia y de bendición, siendo miércoles, el Señor nos está invitando a mirar la vida de San Juan de Sahagún en España, que teniendo ese compromiso con sus papás se esmeraron en una novena de ayuno, oración y obras de caridad para tener un hijo, y ese hijo, por consiguiente, llegó a ser ese comprometido de Dios, estando en el monasterio. Era indicaciones que el Señor ya le daba. Entonces un sacerdote lo encaminó para poder tener esos estudios propios a la vida sacerdotal, y este sacerdote lo encaminó. Después fue emparentado con los oficios grandes de la iglesia, siendo al lado del obispo, pero no le gustó ese espíritu de de los grandes títulos eclesiásticos, y se fue de monje con los agustinos, de la cual ahí él comenzó a mirarse dentro de ese sentido sumiso, siendo un verdadero catedrático, enseñando en la gracia del Señor con el ejemplo de servir en lo más sencillo, siendo ya sacerdote, que se servir en lo más sencillo, siendo ya un buen catedrático. Y después ahí, en Salamanca, se manifestó como un predicador, y todo el mundo tuvo que ver en la predicación de este fray Juan de Sahagún. Hoy pues nos está invitando el Señor a mirar esa plenitud que el Señor quiere que tú y yo vayamos viviendo hoy en ese caminar. Y esa plenitud es que nosotros miremos que todo lo que cumplamos de la ley de Dios, el amémonos, en el perdonémonos, en el vivámoslo, es por consiguiente de la cual el Señor nos habla de ese caminar. No se te olvide los dos mandamientos principales: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con toda la mente, pero amar al prójimo como a uno mismo implica la ley y los profetas. Así que dentro de estos preceptos, encontrar y llevarlos a cabo para reflejarlos con nuestra vida, para reflejarlos con el testimonio de la cual Jesús está con nosotros, para proyectarlos con esa gracia de bendición. Y miraremos la plenitud que habla Jesús, esa plenitud que nos da, esa plenitud que se manifiesta. Pues hoy te invito en un momento, en la tarde, a la Santa y Sagrada Eucaristía, para tener ese encuentro de bendición, hermano. Que el Señor nos conceda la gracia de este día miércoles, en ese caminar de cumplir sus mandamientos, sus preceptos, y dentro del cumplir llenarnos de gracia y bendición para la plenitud que nos está llamando, para la plenitud que nos está
enseñando. Qué hermoso sería vivir esa plenitud donde los dones que tú y yo vivimos, que no son nuestros, sino simplemente somos administradores de todo, tengamos ese espíritu de abrir nuestro corazón y de decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo, hágase en mí según tu voluntad. Que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz miércoles para todos. Dios los bendiga. Los quiero. Bye. Hola Teresita Vargas, por ahí te veo. Alicia Bustamantes, Norma Díaz. Dios los bendiga a todas en el Señor. Bendiciones. Feliz miércoles para todos en el Señor. Los quiero. Bye.